Capítulo 10. El material para la educación de los sentidos. Educación de la sensibilidad general. Sentido táctil, térmico, bárico y estereognóstico. La educación del sentido táctil y térmico se hace simultáneamente, porque el baño tibio y en general el calor aguza la sensibilidad táctil. Como para ejercitar el sentido del tacto es necesario tocar, la inmersión de los dedos en agua tibia tiene la ventaja de enseñar al niño un principio de limpieza, el de no tocar los objetos si no se tienen las manos limpias. Aplico pues las nociones generales de la vida práctica que se relacionan con la limpieza de manos, uñas, etc., a los ejercicios preparatorios para el discernimiento de los estímulos táctiles. La limitación de los ejercicios del sentido del tacto a las yemas de los dedos es una exigencia de la práctica y también una medida educativa en cuanto prepara a la vida del ambiente. El hombre utiliza generalmente el sentido del tacto por medio de esas regiones de la mano. Hago pues lavar con jabón en una palangana las manos del niño. En otra palangana le hago sumergir los dedos en agua tibia. Después se seca las manos y el masaje completa la obra preparatoria del baño. Enseño después al niño el modo de tocar las superficies. Para ello es preciso tomar los dedos del niño y hacerlos correr ligerísimamente. Otro detalle de la técnica es enseñar a los niños a cerrar los ojos mientras tocan, exhortándolos a hacerlo diciéndoles que así percibirán mejor las diferencias que ofrecen al tacto las superficies de los objetos. Los niños aprenden pronto a hacerlo de este modo y les gusta tanto que después de iniciar este ejercicio en una casa dei bambini, sucede muchas veces que se acercan a mí con los ojos cerrados y tocan con una gran delicadeza las palmas de mis manos, buscando la parte más lisa, o tocan mis vestidos, especialmente los adornos de seda y terciopelo, etc. Ellos ejercitan verdaderamente el sentido del tacto. No parecen cansarse de tocar superficies lisas, como por ejemplo la seda, y adquieren una gran habilidad en discernir las diferencias que ofrecen las distintas clases de papeles de lija. El material de enseñanza consiste en lo siguiente. A. Una tabla de madera en forma de rectángulo alargado, dividido en dos rectángulos iguales. Uno recubierto con una cartulina muy lisa y el otro con papel de lija. B. Una tabla como la anterior, donde se alternan tiras de papel de lija y de cartulina muy lisa. C. Una tabla como la anterior, donde se disponen tiras de papel de lija graduadas de modo que el grano vaya siendo cada vez más fino. D. Una tabla como la anterior, donde se disponen tiras de cartulina en gradación desde que ofrezca una superficie rasposa hasta la más satinada de la primera tabla. Preparo además 3 colecciones de cartulinas lisas, de papeles de lija y de telas. Las telas están reunidas y dispuestas en una caja especial de cartón como un armario. La colección se compone de lo siguiente: de 2 clases de telas de terciopelo, de 2 de raso, de sedas gros hasta el tafetán y el fular, de lanas desde las más ordinarias hasta las más suaves, de 2 de raso, telas de algodón y de hilo. Para la educación del sentido térmico, preparo envases de metal, que lleno de agua a distintas temperaturas, las cuales se miden con un termómetro. Tengo el proyecto de hacer construir recipientes de metal, muy lisos, que puedan cerrarse con una tapa también de metal y provista cada una de un termómetro. El recipiente, tocado por fuera, produce una sensación de calor. Hago también sumergir la mano en agua fría
tibia y caliente. Y quisiera hacer repetir este mismo ejercicio con los pies, pero hasta ahora no he tenido ocasión de hacerlo. Para la educación del sentido bárico, empleo con gran éxito pequeñas maderas rectangulares de 6 por 8 centímetros y de un grueso de medio centímetro de 3 clases de madera: glicina, nogal y pino. Estas maderas pesan 24, 18 y 12 gramos, respectivamente. Tienen pues una diferencia de 6 gramos. Deben ser pulidas o barnizadas de manera que desaparezca toda aspereza, pero procurando que quede el color natural de la madera. El niño, observando los colores, sabe que son de distinto peso y puede de este modo comprobar si ha ejercitado bien su ejercicio. Este consiste en tomar una madera en cada mano y colocando las tablillas sobre las yemas de los dedos extendidos, hacer con el brazo un ligero movimiento de arriba a abajo para apreciar mejor el peso. Se aconseja a los niños que hagan este ejercicio con los ojos cerrados. Así se despierta su interés por saber si ha acertado. Este juego atrae generalmente la atención de los compañeros más próximos, que forman corro como para ver si su camarada adivina. A veces los niños se ponen ellos mismos una venda que se pasan de unos a otros, amenizando el ejercicio con sinceras explosiones de risa. Educación del sentido estereognóstico. Significado de la palabra estereognóstico: sentido de la forma en el espacio. La educación de este sentido conduce al reconocimiento de los objetos palpándolos, es decir, auxiliándolos del sentido del tacto y del sentido muscular simultáneamente. En este terreno hemos obtenido magníficos resultados que merecen citarse, aunque solo sea como homenaje a las maestras. El primer material usado fueron los cubos y ladrillos, paralelepípedos de Froebel. Llamando la atención del niño sobre estas dos clases de cuerpos, se les hacía palpar cada uno de ellos con los ojos abiertos, diciendo algo que ayudase a mantener fija su atención sobre las particularidades que ofrece cada forma. Después se le decía al niño que colocase los cubos a la derecha y los ladrillos a la izquierda, palpándolos siempre aunque sin mirarlos. Por último, se repetía el ejercicio con los ojos vendados. Casi todos los niños realizaban bien este ejercicio y al poco tiempo no se producía ya ni un solo error. Los cubos y ladrillos eran en conjunto 24, lo que exigía un esfuerzo sostenido de la atención. Contribuía a sostenerla al verse el niño rodeado de compañeros que lo observaban dispuestos a reírse al primer error cometido y también el orgullo de poder adivinar. Una vez la directora me presentó una niña de 3 años que repetía el ejercicio a la perfección. Colocamos a la niña bien cómoda, sentada en una butaquita cerca de la mesa. Le pusimos delante los 24 objetos mezclados y después de haberle llamado la atención, le dijimos que colocara los cubos a la derecha y los ladrillos a la izquierda. Habiéndole puesto la venda, la niña empezó el ejercicio como se lo habíamos enseñado. Esto es, escogiendo con las 2 manos 2 objetos a la vez, palpándolos y colocándolos en el sitio que le correspondía. Algunas veces llegan a las manos 2 cubos o 2 ladrillos, o bien se coge con la mano izquierda un cubo y con la derecha un ladrillo. El niño debe reconocer la forma y recordar durante todo el ejercicio el lugar que a cada uno le corresponde. Esto me parecía muy difícil para una niña de 3 años. Pero observándola me di cuenta de que no solo realizaba fácilmente el ejercicio, sino de que no necesitaba palpar los objetos para reconocerlos. Apenas tenía 1 o 2 objetos en sus manos, ni si comprendía que tenía el cubo en su izquierda y el ladrillo en su derecha, inmediatamente los cambiaba de mano y después empezaba a palparlos porque creía que esto era su obligación. Pero los objetos habían sido reconocidos por ella con solo tocarlos ligeramente.
lo cual quiere decir que el reconocimiento se verificaba al mismo tiempo que la presión. Estudiando a esta niña, advertí que tenía un ambidextrismo funcional, cosa muy común entre los niños de 3 a 4 años, y que convendría estudiar detenidamente para poder formar un juicio sobre la conveniencia de una educación simultánea de ambas manos. Hice repetir el ejercicio a varios niños y observé que reconocían los objetos antes de palparlos y que esto sucedía frecuentemente con los más pequeños. Nuestros métodos educativos constituían pues una magnífica gimnasia asociativa y conducían a una rapidez de juicio verdaderamente sorprendente. Estaban además admirablemente adaptados a la edad infantil. Estos ejercicios del sentido estereognóstico, que divierten mucho a los niños, pueden ser muy variados, porque los niños no tienen con ellos la simple percepción de un estímulo, como el estímulo térmico, sino que reconstruyen y reconocen un objeto entero que les es familiar. Pueden palpar soldados, balas y sobre todo monedas, o ejercitarse en discernir formas de objetos pequeños y semejantes, como bijo, arroz, cañamones, etc. Los niños se mostraban orgullosos de poder ver sin ojos y gritaban extendiendo las manos: «Estos son mis ojos, yo veo con las manos, yo no necesito mis ojos». Y yo contestaba a sus alegres gritos: «Pues bien, arranquémoslos todos los ojos». Y ellos se desternillaban de risa. Verdaderamente, nuestros niños, adelantando más allá de lo que podíamos prever, nos maravillaban por sus rápidos progresos, y mientras se entregaban a sus accesos de alegría, nosotros nos absorbíamos en profundas meditaciones. Educación del sentido del gusto y del olfato. La educación de los sentidos del gusto y del olfato es muy difícil y yo no puedo hasta ahora hablar de resultados satisfactorios. Solo hago observar que los ejercicios adoptados en la psicometría no me parecen convenientes para los niños. Nosotros hemos usado el osmoscopio de Pizzoli sin ningún resultado práctico. Los niños tienen el sentido del olfato poco desarrollado y esto dificulta el hacerles fijar la atención sobre las sensaciones olfativas. He aquí un ensayo que hemos hecho, con éxito, pero que no ha sido bastantes veces repetido para que nos permita establecer una técnica. Hemos hecho oler a nuestros niños violetas y geranios. En mayo lo hicimos con rosas arrancadas de nuestros tiestos y vendando los ojos de un niño le decíamos: «Ahora vamos a hacerte un regalo, te presentaremos flores». Otro niño entonces acercaba a la nariz un manojo de violetas que debía reconocer por el olor. Para hacer reconocer la intensidad del olor se le ofrecía una flor suelta y luego un mazo de flores de la misma especie. Pero esta educación, como la del sentido del gusto, pueden hacerse eficazmente durante las comidas. Entonces podría intentarse el reconocimiento de varios olores: del olor del pan fresco, de la mantequilla, del aceite, del vinagre, de las especias, del café, etc. El reconocimiento de estos olores junto a los olores de las flores del jardín podrían constituir toda una serie de ejercicios muy útiles. Para el reconocimiento de los malos olores podrían presentarse sustancias en estado de descomposición, como leche agria o quemada. En cuanto a los sabores, el método, que consiste en tocar la lengua con una sustancia amarga, ácida, dulce y salada, es perfectamente aplicable. Los niños de 4 años se prestan gustosos a este juego y esto sirve para ejercitarlos en enjuagarse la boca con agua tibia. El ejercicio del sentido del gusto puede servir para dar hábitos de higiene. El discernimiento de los sabores puede además constituir un verdadero ejercicio de autoeducación para los niños de 4 a 5 años. En unos vasitos de vidrio se ponen polvos blancos variados como quinina, azúcar y sal. El niño tiene la curiosidad de conocer qué gusto tienen y colocar sobre su lengua una pequeña cantidad de polvos, haciendo ya aprendido antes cómo ha de hacerlo. Después se enjuaga la boca. En Milán, la señorita Mascheroni y el doctor Ferrari
hacen preparar polvos y confites en la farmacia de Humanitaria, graduando convenientemente las mezclas. Las comidas podrían dar a estos ejercicios un resultado más práctico. Educación del sentido de la vista. Preparación visual de las diferentes dimensiones. 1. Encajes sólidos. Estos consisten en 3 soportes macizos de madera de 55 centímetros de largo, 6 centímetros de altura y 8 centímetros de ancho. Cada uno de ellos lleva 10 piezas de madera de forma cilíndrica, que son las que han de encajarse en los soportes. Cada cilindro termina en un botón metálico o torneado en la misma madera, que es donde hay que cogerlo. En su conjunto, el objeto se parece a la colección de pesos de una balanza. En el primer soporte de cilindros son todos iguales, altura 55 y de diámetros distintos. El más pequeño tiene 1 centímetro de diámetro, los otros van creciendo de medio centímetro hasta llegar a 55 milímetros. En el segundo soporte, los cilindros son todos de igual diámetro. Es el diámetro que corresponde a la mitad del diámetro del cilindro más grueso del soporte anterior, 27. Pero de distintas alturas. El primero es un disco de 1 centímetro y la altura va creciendo de 5 en 5 milímetros hasta el 10º cilindro, que tiene 55 milímetros. En el tercer soporte, los cilindros difieren en la altura y en el diámetro. Mientras el primero tiene 1 centímetro de altura y 1 de diámetro, los otros van creciendo en las 2 dimensiones de medio en medio centímetro. Con estos encajes, ejercitándose solo, el niño aprende a diferenciar los objetos según el grueso, según la altura y según el tamaño. En una clase, los 3 juegos pueden ser manejados a la vez por 3 niños distintos, los cuales pueden también cambiárselos entre sí. El niño saca los cilindros, los mezcla sobre la mesa y después los vuelve a colocar cada uno en su agujero. Y aquí os dejaré una fotografía. 2. Piezas grandes de tamaños graduados. Se trata aquí de 4 sistemas, de los cuales sería conveniente poseer un doble ejemplar en cada clase. A. Grueso. Son 10 prismas cuadrangulares, el primero de los cuales tiene 10 centímetros de lado en la base y los otros van decreciendo de 1 centímetro, mientras el largo, que es de 20 centímetros, permanece el mismo en todas las piezas. Los prismas son barnizados y de color marrón oscuro. El niño, después de haberlos mezclado, los ordena colocándolos de manera que formen una especie de escalera y cuidando de que se correspondan exactamente en su longitud. En esta ordenación, el niño empieza indistintamente por la pieza más delgada o por la más gruesa. La comprobación de este ejercicio no ofrece la misma seguridad que la de los encajes sólidos. Allí, la pieza demasiado gruesa no entra en el agujero estrecho y la que es demasiado alta sobresale, etc. Aquí, en cambio, el niño tiene que reconocer su error auxiliándose únicamente de la vista, porque en tal caso la escalera no es regular. Ciertos escalones bajan en lugar de subir. B. Longitud. Objetos más largos, objetos más cortos. El sistema consiste en 10 barras a base cuadrada de 3 centímetros de lado. La primera tiene 1 metro de longitud y la última 1 decímetro. Las barras intermedias disminuyen de longitud de la primera a la última en 1 decímetro cada una. Cada decímetro está pintado de distinto color, esto es, alternando el rojo y el azul. Yuxtaponiendo las barras de los colores deben corresponderse formando fajas transversales. El conjunto tiene la apariencia de un triángulo rectángulo que está escalonado en la hipotenusa. El niño yuxtapone las barras mezcladas y colocándose siguiendo su orden de longitud y observando la correspondencia de los colores. Los errores son aquí visibles porque se altera la regularidad de la escalera que forma la hipotenusa. Véase lámina en la iniciación de la aritmética. Este sistema de barras tendrá después, como veremos, su principal aplicación en el estudio de la aritmética porque permite contar de 1 a 10, hacer sumas, etc.
y constituye la primera iniciación en el sistema métrico decimal. C. Altura. Objetos más altos y más bajos. El sistema consta de 10 paralelepípedos de 20 por 5 centímetros de base y una altura que va disminuyendo de centímetro en centímetro, empezando por el mayor de 10 centímetros. Los prismas están pintados de amarillo, con una de sus caras rectangulares de 20 por 5 centímetros pintadas de blanco. Estas caras deben quedar siempre en la parte superior, de modo que cuando el niño ha ordenado las piezas siguiendo la graduación de sus alturas, sean estos los planos horizontales de los escalones. D. Tamaño. Objetos grandes, objetos pequeños. Constituyen el sistema 10 cubos de madera pintados de color rosado. El mayor tiene 1 decímetro de lado, el menor 1 centímetro de lado y los otros van disminuyendo gradualmente de centímetro en centímetro. Este material lleva consigo una alfombra verde que puede sustituirse por un hule o por un cartón. El juego consiste en sobreponer los cubos siguiendo el orden de sus dimensiones y construir una torre cuya base sea el cubo mayor y el remate el cubo de 1 centímetro. La alfombra se extiende en el suelo y sobre ella se esparcen los cubos con los que debe el niño construir la torre. Así, el niño hace el ejercicio de inclinarse y levantarse. Cualquier error cometido en el orden de colocación de los cubos se revela por una irregularidad en la progresión, por una especie de abultamiento. El principal error que cometen los niños al principio es el de colocar en la base el segundo cubo y ponerle encima el mayor, confundiendo entre sí los dos mayores. Este es el error que he visto cometer a los niños anormales en los ensayos repetidos que he hecho con los test psicométricos de De Sanctis. Al preguntar a un niño cuál es el mayor, el niño tomaba la mayor parte de veces no el mayor sino el segundo en tamaño. Pueden también usarse estos 4 sistemas transportando las piezas a cierta distancia, es decir, mezclándolas sobre una mesa y haciéndolas ordenar sobre otra que no esté demasiado cerca. A cada pieza que transporta el niño debe andar sin distraerse recordando las dimensiones de los objetos que ha observado. Estos ejercicios así concebidos son divertidísimos para los niños de 4 a 5 años, mientras que el simple trabajo de ordenar piezas sobre una mesa o en el suelo es más adecuado para niños de 3 a 4 años. La construcción de la torre con los cubos atrae la actividad de niños menores de 3 años, los cuales construyen y deshacen la torre varias veces seguidas. Percepción visual diferenciadora de las formas y percepciones visivotáctiles musculares. 1. Material didáctico. Encajes planos de madera. La idea de estos encajes se debe a Itard y fue después realizada por Seguin. En la escuela para anormales hice construir encajes semejantes a los que habían usado mis ilustres predecesores, que consistían en 2 tablitas sobrepuestas, una que servía de base y la otra perforada según varias formas geométricas. Dentro de estas figuras huecas resultantes se debían encajar figuras geométricas correspondientes de madera, las cuales estaban provistas de un botón de latón en un centro para facilitar su manejo. Seguin empleaba una estrella, un rectángulo y un cuadrado y un triángulo y un círculo, todos pintados con colores distintos para que el color ayudase a reconocer la forma. En mi escuela para anormales yo había multiplicado los ejemplares distinguiendo los que debían enseñar los colores de los que debían enseñar la forma. Los encajes que servían para enseñar los colores eran todos circulares, los otros eran de formas distintas y pintadas de azul. Había hecho construir un gran número de tablitas de distintos colores graduados, pero este material resultaba engorroso y costosísimo. En las mismas nuevas experiencias con los niños normales, después de varias tentativas, he suprimido por completo el uso de los encajes planos para los colores, porque este material no permite la autocorrección de los errores, pues el niño recubre con el encaje el color que debía servirle para la confrontación.
He conservado los encajes planos, pero dándoles un aspecto nuevo y original que me fue sugerido por una soberbia colección de trabajos manuales en el Reformatorio de San Miguel, en Roma. Allí vi tablitas de madera con figuras geométricas ya sobrepuestas y ya encajadas. El objeto de estas tablitas era perfeccionar la exactitud en el dibujo de las formas geométricas. Al encajarlas se sentía una comprobación mecánica de la exactitud con que se había ejecutado el trabajo. Pensé entonces modificar los encajes planos. Hice construir un plano rectangular de 20 por 30 centímetros pintado de azul. Alrededor hice clavar un listón de 6 milímetros de espesor y de 2 centímetros de anchura. Sobre este reborde se fija una tapa transversal y 2 perpendiculares que se entrecruzan, formando 6 cuadrados iguales. Esta tapa está fija y por delante se sujeta por medio de 2 ganchos. Sobre el fondo azul pueden colocarse 6 tablitas cuadradas de 10 centímetros de lado y de grueso de 6 milímetros. Estas tablitas quedan fijadas por la tapa cuando se cierra, porque cada tira de madera de esta se sobrepone a los lados contiguos de 2 tablitas, quedando así sujeta y pudiéndose manejar el conjunto como si fuera una sola pieza. Este cuadrado tiene la ventaja de que pueden agruparse de diversas maneras las figuras geométricas, cambiando las tablitas el criterio de la directora. La tapa, el reborde del cuadro y las tablitas pueden pintarse de un color claro y dejarse del mismo color de la madera. Las piezas que deben encajarse, en cambio, se pintarán de azul oscuro como el fondo del cuadro. Hice también construir 4 tablitas sin horadar, para que pudieran a veces disponerse solo 2 o 3 o 4 o 5 figuras geométricas en vez de 6. Al principio es muy conveniente exponer solo 2 o 3 figuras, en contraste, como un círculo, un cuadrado y un triángulo equilátero. De esta manera, con un material sencillo se multiplican las posibilidades de nuevas combinaciones. Y aquí hay una fotografía. He hecho disponer una caja que puede ser de madera o de cartón, cuya parte anterior puede abrirse. 6 cajoncitos soportados cada uno por 2 listones laterales contienen cada uno 6 tablitas. En el primer cajón hago colocar las 4 tablitas no horadadas y 2 más que contienen el rombo y el trapecio. En el segundo cajón, un cuadrado y 5 rectángulos de la misma altura y que disminuyen gradualmente de longitud. En el tercer cajón, 6 círculos que disminuyen gradualmente de diámetro. En el cuarto cajón, 6 triángulos. En el quinto, polígonos desde el pentágono al decágono. En el sexto cajón, varias figuras curvas, como la elipse, el óvalo, etc. Y una figura decorativa, 4 arcos formando una cruz, por ejemplo. Completan este material unos cartones blancos cuadrados de 10 centímetros de lado. Sobre una primera serie se han pegado figuras geométricas de papel azul que repiten las formas de todas las figuras de la colección. Sobre una segunda serie se han pegado los contornos de las mismas figuras recortados en papel azul de un ancho de 1 centímetro. Sobre una tercera serie se han dibujado con una línea negra el contorno de las figuras en sus mismas formas y dimensiones. Nuestro material se compone pues de un cuadro, la colección de piezas geométricas con su correspondiente caja y la colección de las 3 series de cartones. Ejercicio con los encajes planos. Este ejercicio consiste en presentar al niño el cuadro con varias figuras, sacar las piezas geométricas, esparcirlas y mezclarlas sobre la mesa, invitando al niño a volverlas a colocar en su lugar. Este juego es adecuado hasta para los niños menores de 3 años y atrae durante largo tiempo su atención, aunque menos que los encajes sólidos. No he visto ningún niño repetir el ejercicio más de 5 o 6 veces seguidas. Este ejercicio exige un gran consumo de energía. El niño tiene que reconocer la forma y observar durante algún tiempo. Al principio muchos logran encajar las piezas haciendo tentativas, buscando por ejemplo encajar un triángulo en un trapecio, en un rectángulo, etc. Cuando toman un rectángulo y reconociendo el lugar del que le corresponde, lo colocan con el lado más largo sobre el más corto. Solo después de repetidos tanteos logran encajarlo bien.
Después de 3 o 4 ensayos sucesivos, el niño reconoce con gran facilidad las figuras geométricas y las encaja con tanta seguridad que empieza a manifestar un cierto desdén por un ejercicio demasiado fácil. Este es el momento en que puede conducirse al niño a una observación metódica de las formas, pasando de los contrastes a las analogías. Al principio, en la época de la tentativa, el reconocimiento se facilita mucho asociando a las sensaciones visuales, sensaciones táctiles y musculares. Para ello, hago tocar con el índice de la mano derecha los contornos de la pieza y además el contorno interior del hueco de la tablita, que repite la misma figura geométrica, y procuro que esto venga a constituir una costumbre para el niño, cosa fácil de obtener puesto que a todos los niños les gusta tocar. Educando a normales, había ya observado que la mayoría del sentido muscular es la más precoz, de tal modo que algunos niños que no reconocían una figura mirándola, la reconocían tocándola, es decir, siguiendo su contorno con el dedo. Lo mismo sucede en la mayor parte de los niños normales. Cuando titubean y no saben dónde han de colocar una figura que tienen en la mano, no tienen más que tocar el doble contorno de la pieza y de su hueco para obrar con seguridad. La asociación del sentido del tacto y del muscular al sentido de la vista ayuda de un modo notable la percepción de la forma y la fija en la memoria. En estos ejercicios, el material permite la autocorrección, pues una pieza no puede ajustarse exactamente sino a su hueco correspondiente. El niño puede ejercitarse solo, lo que constituye una autoeducación sensorial en lo que se refiere a la percepción visual de las formas. Ejercicio con las 3 series de cartones. Primera serie. Se dan al niño cartones de la primera serie, con figuras geométricas enteras y las figuras geométricas de madera de los encajes que corresponden a las 2 de los cartones. Estos se mezclan y después el niño debe colocar los cartones en hilera sobre la mesa, ajustando sobre la figura de cada cartón la pieza de madera correspondiente. Aquí la comprobación de los errores se hace con la vista. El niño tiene que reconocer la figura y adaptarle la de madera de modo que la recubra y esconda. El ojo del niño sustituye aquí el hueco vaciado en las tablillas de madera que reproducirá la figura. Además, el niño debe acostumbrarse a tocar el contorno de cada figura. El niño hace siempre gustoso este ejercicio y después de haberla colocado sobre la del cartón correspondiente, debe tocarla de nuevo para asegurarse de que el ajuste es perfecto. Segunda serie. Se dan unos cuantos cartones al niño y las figuras de madera que corresponden a las que están representadas con un trazo azul. El niño va pasando gradualmente de lo concreto a lo abstracto. Primero manejaba solo objetos sólidos, después pasó a las figuras planas y ahora pasa a las líneas. Pero esta línea no representa para él el contorno abstracto de una figura plana, sino el camino tantas veces seguido por su dedo índice. Esta línea es el rastro de un movimiento. Repasando con el dedo el contorno de la figura sobre el cartón, como allí donde se apoya el dedo desaparece la figura, el niño tiene la impresión de que deja realmente un rastro. En este caso es el ojo el que guía el movimiento, el cual, por otra parte, fue ya preparado cuando el niño tocaba los contornos sólidos de la figura de madera. Tercera serie. Se presentan al niño cartones con las figuras simplemente trazadas con delgadas líneas negras y las piezas de madera correspondientes. Aquí se ha pasado verdaderamente a la línea. Esto es una abstracción, aunque también esta encierra la idea de un movimiento. En efecto, si no puede ser ya el rastro de un dedo, puede en cambio ser, por ejemplo, el de un lápiz dirigido por la mano que ejecute el mismo movimiento que en los otros casos. Estas figuras geométricas, dibujadas sencillamente, provienen de una serie gradual de imágenes concretas, visuales y motoras,
y estas imágenes vuelven a la mente del niño cuando éste hace el ejercicio de sobreponer las piezas correspondientes. El niño, pues, se prepara para interpretar con la vista los contornos de las figuras dibujadas y se prepara además con la mano para dibujar las mismas figuras por medio de los movimientos realizados. Percepción visual diferenciadora de los colores. Educación del sentido cromático. Nuestro material consiste en A. Telas de colores uniformes, con rayas de colores, con cuadros de colores escocesas, con flores, con puntos de colores, etc. B. Muñecas de telas vestidas de modo que ofrezcan la mayor diversidad de colores. C. Pelotas de lana de colores unidos, pero muy vivos. Estos objetos sirven principalmente para las lecciones sobre los colores, pero el material didáctico para la educación del sentido cromático que he establecido después de una larga serie de ensayos con niños normales es el siguiente. Se trata de unas tablitas alrededor de las cuales se arrollan hilos de seda o lana de colores vivos. Las tablitas tienen en ambos extremos un reborde para que los hilos no se salgan de las tablitas y además para poderlas coger sin tocar el hilo de color. De este modo el color no se ensucia y conserva el brillo. He escogido 8 colores y para cada color 8 tonos de intensidad graduada. Resultan un conjunto de 64 tablitas de color. Los 8 colores son negro, rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, morado y marrón. Los 64 colores están repetidos 2 veces, constando el sistema completo de 128 tablitas. Estas se hallan contenidas en 2 cajas iguales, cada una de las cuales contiene una serie completa de 64 colores. Estas están divididas en 8 casillas iguales, dentro de cada una las cuales se coloca de canto los 8 tonos de cada color. Ejercicios. Se escogen 3 colores de los más vivos, por ejemplo, rojo, azul y amarillo. De cada color, un par que se colocan sobre la mesa frente al niño. Presentándole un color, se le invita a que busque entre los otros el que es igual a aquel y después se disponen las parejas de colores en columnas. Más adelante se va aumentando el número de tablitas hasta presentar los 8 colores, es decir, 16 tablitas. De los tonos más vivos se pasa a hacer lo mismo ejercicios con los tonos más suaves. Por último se presentan 2 o 3 tablitas del mismo color, pero de distinto tono, haciéndolas colocar por el orden de sus intensidades y se van añadiendo nuevos tonos hasta presentar los 8 completos. Cuando el niño sabe construir la escala de tonos graduados de un color, se le ofrecen mezclados los 8 tonos de los 2 colores, por ejemplo del rojo y del azul. Se le hacen separar y ordenar en escala los 2 grupos y así se sigue hasta llegar a ordenar los tonos de colores más semejantes como el azul y el morado, el amarillo y el anaranjado. En una casa dei bambini vi ejecutar con una rapidez sorprendente el siguiente juego. La directora colocaba sobre la mesa, alrededor de la cual estaban sentados los niños, tantos grupos de colores como niños había. Por ejemplo, 3. Después mezclaba los colores y sus tonos sobre la mesa. Cada niño toma del montón de la mesa todos los tonos de su color y los coloca formando una escala graduada que tiene la apariencia de una cinta cuyo color va esfumándose. En otra, vi cómo los niños tomaban la caja entera con sus 64 tablitas, las mezclaban sobre la mesa y después rápidamente rehacían los grupos y los ordenaban en escala. Los niños alcanzan pronto una habilidad frente a la cual quedamos sorprendidos. Los niños de 3 años llegan a ordenar las gradaciones de los 8 colores. Se puede estudiar la memoria de los colores haciendo observar a un niño un color e invitando a irlo a buscar a una mesa distante sobre la que se hallan todos ordenados. Los niños hacen bien este ejercicio, cometiendo pocos errores. Son los de 5 años los que se divierten más con él. Se complacen también en confrontar 2 colores y en tomar una decisión sobre su identidad. Para determinar el grado de memoria de los colores, había adoptado en un principio un instrumento ideado por Pizzoli, que consiste en un disco marrón, provisto en su parte superior de una apertura en forma de media luna.
Por detrás de esta abertura pasan sucesivamente varios colores, por medio de un disco giratorio, dividido en sectores de colores distintos. El maestro llama la atención sobre un color, después hace girar el disco y el niño debe notar cuando el color observado vuelve a pasar por la abertura. Este procedimiento inmoviliza al niño y no le ofrece un medio de corregirse él mismo. No es, pues, un instrumento adecuado para la educación sensorial. Ejercicios para el discernimiento de los sonidos. Sería conveniente para este objeto poseer el material usado en los principales institutos de sordomudos de Alemania y de la América del Norte, porque la educación del oído prepara la educación del lenguaje y tiende especialmente a reclamar la atención para hacer discernir al niño las modulaciones de la voz humana, siendo de advertir que la educación del lenguaje es cosa importantísima en esta edad infantil. Otra finalidad de estos ejercicios es la de educar el oído del niño para que logre percibir los ruidos más ligeros, de manera que, acostumbrándose a percibir los más ligeros y a compararlos con los sonidos, le molesten los ruidos fuertes y estridentes. Esta parte de la educación sensorial constituye también una educación del sentimiento estético y ejerce una gran influencia sobre la disciplina. Es sabido cómo dificultan la disciplina los gritos y el ruido que hacen los niños al mover los objetos o al cambiarlos de lugar. Una rigurosa disciplina científica del sentido del oído no es practicable. El niño no puede ejercitarse solo como hace con los demás sentidos, y si cada uno se ejercitase solo con un instrumento de sonido graduados, el conjunto formaría una algarabía ensordecedora. Ahora bien, para el discernimiento de sonidos es necesario un silencio absoluto. La señorita Mascheroni, directora de la Casa dei Bambini de Milán, ha hecho fabricar en Liorna una serie de 13 campanas sostenidas por un pie de madera barnizada. Las campanas son idénticas en apariencia, pero cada una de ellas, al ser golpeadas, da una de las 13 notas siguientes: la sostenido, si, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido y la. El aparato consiste en una doble serie de 13 campanas y de 4 martillitos. Golpeando una campana de la primera serie se ha de encontrar cuál de la segunda reproduce el mismo sonido. El ejercicio es de difícil ejecución porque los niños no saben golpear bien del mismo modo las campanas y producen sonidos de distinta intensidad. Aun en el caso en que sea la maestra la que golpea las campanas y tenga el cuidado de sofocar enseguida la vibración, los niños confunden con frecuencia los sonidos. Hasta ahora este instrumento no me ha parecido muy práctico. En la Casa dei Bambini disponemos de los pitos de Pisoli para el discernimiento de los sonidos y de una serie de diapasones. Para los ruidos graduados tenemos unas cajas llenas de sustancias diversas más o menos finas, arena, piedrecitas, etc., que al agitarlas producen cada una un ruido especial. En la práctica procedo del modo siguiente. Hago que la directora ordene el silencio y después lo hago más profundo murmurando ps, ps. Unas veces de un modo nervioso y breve, otras con un suave silbido prolongado. Los niños se van calmando poco a poco, del todo hasta que quedan completamente quietos. De cuando en cuando digo, todavía más silenciosos, todavía más, y vuelvo a repetir el silbido añadiendo, todavía más, todavía más, todavía más, con voz casi apagada. Entonces, con un tono dramático, como si en medio del mar se oyese una campana, digo con voz imperceptible: se oye el tic-tac del reloj, se oye el vuelo de una mosca, se oye el zumbido de un moscardón. Los niños quedan estáticos y en un silencio tan absoluto que la habitación parece desierta. Ahora cerramos los ojos.
Estos ejercicios, repetidos habitualmente, acostumbran de tal modo a los niños a la inmovilidad y al silencio absoluto que si llega a interrumpirse me basta un o una mirada para restablecerlo inmediatamente. En medio del silencio se producen sonidos y ruidos, primero los que ofrecen un gran contraste, luego los que ofrecen analogías y por último se hace comparar un sonido con un ruido. Yo creo que los medios más eficaces serían los medios primitivos propuestos por Itard en el año 1805. Eso es, el tambor y la campana. Una serie graduada de tambores para los ruidos y una de campanas para los sonidos. Las diapasones, los pitos y las cajas no interesan bastante a los niños y no educan el oído como esos instrumentos. No es debido a un simple azar el que las dos grandes pasiones humanas, la del oído, la guerra, y la del amor, la religión, hayan adoptado estos instrumentos opuestos, el tambor y la campana. Creo que después del encanto fascinador del silencio sería educativa la influencia también fascinadora de la campana, que unas veces sonará dulce y suave como un calmante, transmitiendo a los cuerpos de los niños inmóviles sus amplias vibraciones, y otras sonará ágil, excitante, con un sonido claro y alegre. Cuando además de la educación del oído se hubiese acostumbrado a todos el cuerpo, a las vísceras, a los músculos, a vibrar con el sonido de las campanas sabiamente provocado, y se hubiese establecido una especie de paz en todas las fibras del cuerpo de los niños, entonces sentirían esto mejor la aspereza y la estridencia de ciertos ruidos y los rehuirían como rehuyen los sonidos disonantes de un oído que ha recibido una educación musical. No es necesario insistir sobre la importancia que tendrían estos ejercicios en la educación de los niños del pueblo. La nueva generación sería más tranquila, repugnaría todo ruido excesivo y las voces estridentes que hieren nuestros oídos cuando entramos en uno de esos lugares espantosos donde viven aglomeradas las pobres gentes que yacen en el abandono, entregadas a su propia brutalidad. La educación musical. La educación musical de los niños debiera hacerse con un especial cuidado. En general, los niños oyen la buena música como la oyen los animales, sin percibir la complejidad de los sonidos. En la calle forman corro gritando alrededor de los organillos como si la música que producen fuese tan solo un ruido. Para la educación musical se debieran crear instrumentos, así como una música especial. Después de los ejercicios de discernir los sonidos con las campanas, se trata de enseñar el ritmo, es decir, de enseñar a mover de un modo tranquilo y coordinado aquellos músculos que antes vibraban en la paz de la inmovilidad. Creo que un instrumento simplificado de cuerda, por el estilo de la arpa o de la lira, sería lo más conveniente. La lira es tan clásica como la campana o el tambor. Es el instrumento de la vida íntima individual, que la leyenda pone en manos de Orfeo, la fábula de los dedos de las hadas y la novela entre las ágiles manos de una princesa que conquista el corazón de un príncipe, en los tiempos en que la humanidad vivía una vida sencilla y pacífica comparable a la sencilla vida de los niños. La maestra que da la espalda a los niños para arrancar del piano sonidos que nunca son perfectos no será nunca la educadora del sentido musical. El niño quiere sentir la fascinación de la mirada y también la que ejercen los gestos, de modo que la maestra que inclinándose hacia los niños que la rodean, dejándoles libres en sus manifestaciones naturales, tocase pocas cuerdas siguiendo un ritmo sencillo, establecería una íntima comunión espiritual con sus almas, y sería todavía mejor si ella cantase dejando a los niños en entera libertad de seguirla o no. De este modo podría escoger como adecuadas aquellas canciones que fuesen repetidas por los niños y graduar las dificultades del ritmo, según la edad de los alumnos, constatando cuáles son los que las siguen espontáneamente. Los instrumentos sencillos, primitivos, como la zampoña o los instrumentos de cuerda, son los más adecuados para los niños, los dulcifican y penetran su alma. Por el contrario,
Los instrumentos de viento sirven para excitar los movimientos rítmicos y para provocar una gimnasia espontánea muy educativa, la danza. Pero esta debiera parecerse más a las danzas libres y alegres de los campesinos que a las complicadas de los salones. Yo trato de conducir a la directora de la Casa dei Bambini de Milán, que es una experta maestra de música, a que haga estudios sobre la capacidad musical de los niños pequeños. Ella ha hecho muchos ensayos con el piano observando cómo los niños no son sensibles al tono musical, sino tan solo al ritmo. Ha organizado pequeñas danzas sencillas con la intención de estudiar la influencia del ritmo sobre la coordinación de los movimientos musculares. Pero su sorpresa fue grande cuando observó el efecto educativo disciplinario de la música. Sus alumnos, crecidos en su mayoría sin disciplina en los patios y en las calles, tenían la costumbre de saltar desenfrenadamente. Consecuente con el principio de libertad y considerando que saltar no es una cosa mala, nunca los había corregido. Advirtió, multiplicando los ejercicios de la danza, que los niños paulatinamente fueron dejando de saltar y por último no saltaban más. Entonces, la directora les pidió una explicación sobre este cambio de conducta. Los pequeños la miraban sin responder. Los mayores le dieron varias respuestas que venían a significar lo mismo. Saltar no está bien, saltar es feo. Este fue uno de los éxitos más grandes de nuestro método. Estas experiencias, lo mismo que otras sobre las sensaciones citadas anteriormente, revelan la educatividad del sentido muscular del niño y su extrema delicadeza. Esto se halla en relación con la precocidad de la memoria muscular respecto a otras formas de memoria sensorial. Examen de la agudeza auditiva. Las únicas pruebas de la agudeza auditiva que hemos realizado con éxito en la Casa dei Bambini son las hechas con el reloj y llamando a los niños en voz baja. Estas pruebas son puramente empíricas y no permiten establecer una medida, pero no por eso resultan menos útiles. La prueba del reloj consiste en hacerles oír en medio de un silencio absoluto el tic-tac del reloj y todos los leves rumores que generalmente pasan desapercibidos para el oído. La prueba de la voz consiste en llamar a los niños con voz apenas perceptible, uno a uno desde una habitación vecina. Para preparar estos ejercicios es preciso, antes, enseñar a los niños a hacer el silencio. Les acostumbro a este por medio de varios juegos que contribuyen en gran manera a producir la sorprendente disciplina que muestran nuestros niños. Llama la atención de los niños sobre mí misma que estoy silenciosa. Me coloco en varias posturas, de pie o sentada, inmóvil, silenciosa, sin mover un solo dedo, que podría producir un ruido aunque fuera apenas perceptible. Mi respiración podría también oírse. Procuro que sea silenciosa, que todo quede sumido en un absoluto silencio. Llamo después a un niño y lo invito a imitarme. Mueve un pie para colocarlo mejor. Hace ruido. Mueve un brazo rozando imperceptiblemente el sillón. Aquí otro ruido. Su respiración no es todavía completamente silenciosa como la mía. Durante este ejercicio y mientras hablo interrumpiendo mi explicación con momentos de inmovilidad y silencio, los niños se quedan encantados escuchándome y mirándome. Muchos se interesan por una cosa que no habían observado nunca. Esto es que hacemos muchas veces ruidos sin notarlo y además que existen varios grados de silencio. Hay un silencio absoluto, cuando nada, absolutamente nada se mueve. Los niños se miran asombrados cuando me coloco en pie en medio de la clase y que estoy allí como si realmente no estuviera. Entonces todos se esfuerzan por imitarme y yo les advierto cuando uno u otro mueve un pie inadvertidamente. La atención del niño se concentra sobre todo su cuerpo, en un vivo deseo de conseguir la inmovilidad. Mientras eso sucede, se produce un silencio muy distinto de lo que superficialmente llamamos silencio. Parece que gradualmente desaparezca la vida y que la sala vaya quedando vacía como si no hubiera nadie. Entonces,
empieza a oírse el tic-tac del reloj de pared. Y aquel tic-tac parece aumentar de intensidad a medida que el silencio se hace más profundo. De afuera, del patio, que parecía tan silencioso, empiezan a llegar a nuestros oídos varios ruidos. Un pájaro que pía, un niño que pasa. Los niños quedan maravillados de un tal silencio como de una conquista realizada por ellos mismos. Ya no queda nadie, dice la directora. Todos los niños se han marchado. En este momento se cierran las ventanas y los postigos de modo que la habitación quede sumida en una semioscuridad y se invita a los niños a que cierren los ojos y a que se los tapen con las manos apoyando ligeramente la cabeza. En esta oscuridad y en medio del silencio absoluto se les dice: ahora escucharéis una voz suave que os llamará por vuestro nombre. Entonces, desde la habitación inmediata por la puerta, entreabierta, los llamo en voz baja, pronunciando lentamente las sílabas de sus nombres, como cuando se llama a una persona distante en la montaña. Y esta voz misteriosa parece que les penetra en el corazón y habla directamente a sus almas. Cada niño que se siente llamado levanta la cabeza, abre los ojos como si saliera de un sueño y se siente feliz. Se levanta silencioso procurando no tocar las sillas y anda de puntillas tan delicadamente que apenas se percibe su paso, aunque todavía se oye en el silencio absoluto y la inmovilidad que persisten. El niño se dirige a la puerta con semblante alegre, da quizás algún salto en la habitación vecina sofocando sus pequeños accesos de risa, o bien se coge de mis vestidos apoyando su cabeza contra mi cuerpo y se pone a mirar a los compañeros que permanecen en su expectativa. Silenciosa, claro. El llamado se siente casi un privilegiado y no obstante sabe que todos serán llamados, empezando por el que guarde el más profundo silencio. Así, cada uno espera ser llamado antes y procura mantener su actitud del modo más perfecto. Vi una vez a una niña de 3 años que procuró sofocar un estornudo y lo consiguió, conteniendo con todas sus fuerzas su respiración. Esfuerzo verdaderamente sorprendente. Estos juegos entusiasman a los niños. Sus semblantes, que expresan su concentración de espíritu y su paciente inmovilidad, revelan el gran placer que experimentan. Al principio, cuando todavía desconocía el alma del niño, les enseñaba caramelos y juguetes prometiéndoles entregarlos a los que fueran llamados, suponiendo que los regalos debían ser los atractivos indispensables para obtener tales esfuerzos de su parte. Pero pronto me di cuenta de que eso era inútil. Los niños, después de haber realizado los esfuerzos y de haber experimentado las emociones y los goces del silencio, se sentían del todo felices por haber alcanzado una nueva victoria. Esta era una verdadera compensación y olvidaban la promesa de los dulces y los juguetes. Abandoné pues ese procedimiento inútil y vi con sorpresa que el juego se perfeccionaba cada vez más hasta llegar a mantener niños de 3 años inmóviles y en silencio durante todo el tiempo que transcurría mientras se llamaba y salían los otros 40 niños. Entonces me di cuenta de que el alma del niño tiene sus premios y sus goces espirituales. Después de estos ejercicios parecía como si me quisiesen más. Lo cierto es que eran más obedientes y más dóciles. En realidad nos habíamos aislado del mundo y habíamos pasado unos instantes juntos y unidos. Yo deseándolos, llamándoles, que los llamaba personalmente a cada uno en particular, y ellos escuchando, en medio del más profundo silencio, mi voz, juzgándole el mejor de todos. La lección sobre el silencio. He aquí una lección muy eficaz para enseñar el silencio perfecto. Un día, en el patio de una casa de bambini, encontré a una madre que llevaba a sus brazos una niña de 4 meses fajada estrechamente, como lo hacen todavía las madres del pueblo en Roma. La niña, gordita y tranquila, parecía la imagen de la paz. La cogí en brazos y se quedó quieta sin llorar. Los niños de la casa dei bambini habían salido a mi encuentro como de costumbre.
abrazándose a mis piernas de un modo tan violento que casi me hicieron caer al suelo. Yo les sonreí enseñándoles la muñeca. Ellos entendieron y se pusieron a saltar alrededor mirándome con ojos brillantes de alegría, pero sin tocarme por respeto a la niña que tenía en brazos. Así entramos en clase y yo me senté frente a los niños en una silla alta y no en una pequeña como era mi costumbre. Me senté con cierta solemnidad. Los niños miraban a mi niña con una mezcla de ternura y de alegría. No habíamos todavía pronunciado una sola palabra. Yo les dije entonces: «Os he traído una pequeña maestra». Y viéndoles sorprendidos y a punto de reír, añadí: «Una maestra, sí, porque ninguno de vosotros sabe estar tan quieto como ella». Todos los niños se acomodaron en sus sitios. Ninguno tiene las piernas tan quietas como ella. Todos juntan sus piernas para que tengan una actitud correcta. Sonriendo prosigo: «No las tendréis nunca tan quietas como ella, las movéis un poco, ella no. Nadie puede hacer lo que ella hace». Los niños se van poniendo serios, parece que les va entrando la convicción de la superioridad de la pequeña maestra. Hay algunos, no obstante, que sonríen y parecen querer decir con los ojos que todo el mérito lo tiene la faja que la ciñe. Ninguno puede estar tan quieto como ella. Silencio general. No es posible guardar tanto silencio como ella. Escuchad su respiración, que suave. Acercaos andando de puntillas. Algunos se levantan y se adelantan despacio tendiendo la oreja hacia la pequeña. Nadie puede respirar tan silenciosamente como ella. Los niños miran con asombro, no habiendo nunca pensado que estando quietos pudiesen hacer ruido y que el silencio de los pequeños es más absoluto que el de los mayores. Todos tratan de contener la respiración. Yo me levanto, doy algunos pasos y prosigo. ¿Veis, niños? Yo ando sobre la punta de los pies y no obstante hago ruido, mientras que la niña que anda conmigo no hace ninguno. Los niños sonríen conmovidos, comprenden la parte de verdad y la parte de broma que encierran mis palabras, y por la ventana devuelvo la niña a su madre. La niña parecía haber dejado tras de sí un encanto sutil. Nada es más suave que la respiración de un recién nacido. La vida humana renovada que reposa en el silencio, qué majestuosa es. Las palabras de Wordsworth sobre la paz silenciosa de la naturaleza quedan pálidas a su lado. ¡Qué calma! ¡Qué quietud! Un solo rumor. El agua cayendo gota a gota de los remos. Los niños también sienten la poesía del silencio y de la paz que envuelven una naciente vida humana. Generalidades sobre la educación de los sentidos. El método esbozado para la educación de los sentidos en niños de 3 a 6 años no es perfecto, pero creo que abre un nuevo camino a los estudios psicológicos que puede ser fecundo en resultados. Hasta ahora, la psicología experimental se limitaba a perfeccionar los instrumentos destinados a mediciones, esto es, a la graduación de los estímulos, pero no existía ninguna tentativa de preparar metódicamente los individuos para las sensaciones. Y no obstante, yo creo que la psicometría debe esperar mayores resultados de la preparación de los individuos que de la preparación de los instrumentos. Pero dejando aparte el interés puramente científico, la educación de los sentidos tiene una gran importancia pedagógica. Con la educación perseguimos dos fines, uno biológico y uno social. El biológico consiste en ayudar el desarrollo normal del individuo, el social en preparar el individuo para su adaptación al ambiente. Queda comprendida aquí la educación profesional que enseña al individuo a utilizar el ambiente. La educación de los sentidos es importantísima, considerada desde ambos puntos de vista. Nosotros podemos favorecer el desarrollo de los sentidos durante el periodo comprendido entre los 3 y 7 años, es decir, en el periodo de su formación, graduando y adoptando los estímulos, así como debemos ayudar la formación del lenguaje antes de que éste se haya desarrollado por completo.
Toda la educación de la primera infancia debe basarse en este principio: favorecer el desarrollo psicofísico del niño. La otra parte de la educación, es decir, la adaptación del individuo al ambiente, se hará más tarde, cuando haya pasado el periodo de intenso desarrollo. Ambas partes se hallan siempre íntimamente relacionadas, pero una de ellas debe prevalecer según la edad del niño. Ahora bien, el periodo de la vida comprendido entre los 3 y 7 años es un periodo de rápido crecimiento físico y de formación de las actividades psicosensoriales. El niño, en esta edad, desarrolla sus sentidos. Su atención se dirige al ambiente en forma de curiosidad pasiva. Los estímulos, no las razones de las cosas, atraen su atención, y es por eso la edad en que deben presentarse metódicamente los estímulos sensoriales, a fin de que las sensaciones se desarrollen de un modo normal y racional, y preparen así una base sólida y ordenada sobre la cual el niño podrá construir una mentalidad positiva. Además, con la educación de los sentidos, es posible descubrir y corregir defectos que pasan todavía desapercibidos en la escuela, hasta que llega el momento en que se manifiestan de un modo evidente y como una irreparable inadaptabilidad al ambiente: sordera, miopía, etc. Es esta la educación fisiológica que prepara directamente la educación psíquica, perfeccionando los órganos de los sentidos y las vías nerviosas de protección y de asociación. Pero la otra parte, la educación que tiene por fin la adaptación del individuo al ambiente, queda también indirectamente influida porque nosotros preparamos así la infancia de la humanidad de nuestro tiempo, compuesta de hombres observadores del ambiente, para poder utilizar del modo más completo sus riquezas. Como en los tiempos de Grecia, el arte se funda sobre la observación de lo real, lo mismo que las ciencias positivas, que tanto han progresado y que tantos descubrimientos y aplicaciones deben a la observación. Debemos, pues, preparar al hombre de las nuevas generaciones de modo que llegue a ser un hombre, un observador, que sepa observar, aptitud esta que se ha hecho necesaria como forma de vida civil moderna y como medio indispensable de continuar eficazmente nuestro progreso. De la observación hemos visto surgir los descubrimientos de los rayos Roentgen, de las ondas hertzianas, de las vibraciones del radio, y esperamos aplicaciones grandiosas semejantes a la de la telegrafía sin hilos. Además, en ninguna época como la nuestra, el pensamiento, partiendo de investigaciones positivas, ha iluminado con tanta nueva luz las especulaciones filosóficas y todas las vías espirituales. Las mismas teorías sobre la materia, después del descubrimiento del radio, han conducido a nuevas concepciones metafísicas. Se puede afirmar que preparando el hombre a la observación, le preparamos para seguir las vías que lo conducirán a los descubrimientos de orden espiritual. La educación de los sentidos, formando hombres observadores, no solo los prepara para que puedan adaptarse a la vida civilizada moderna, sino que los prepara directamente para la vida práctica. Tenemos una idea muy imperfecta, creo yo, de lo que es la práctica de la vida. Siempre hemos partido de las ideas para descender de ellas a las vías motoras. Así, por ejemplo, la educación ha procedido siempre enseñando intelectualmente y haciendo luego realizar lo aprendido. En general, al enseñar, hablamos del objeto que interesa y procuramos que el alumno, una vez comprendido de qué se trata, realice un trabajo en relación con lo que ha estudiado. Con referencia, el alumno que ha comprendido la idea tropieza con grandes dificultades en la ejecución de su trabajo, porque le falta un factor de gran importancia, el perfeccionamiento de sus sensaciones. Ejemplo: decimos a una cocinera que compre pescado fresco. Ella entiende la idea y se dispone a ejecutar la orden, pero si no tiene la vista y el olfato ejercitados a reconocer las señales que indican que el pescado es fresco, no podrá cumplir la orden recibida. Al hacer la cocina, se pondrá de relieve con más fuerza todavía lo que decimos. La cocinera puede tener un completo conocimiento teórico y saber las dosis y los tiempos descritos en el libro de cocina.
sabrá hacer las manipulaciones necesarias y dar a cada plato una apariencia adecuada. Pero cuando se trate de apreciar por medio del olfato el momento en que un guiso ha alcanzado su punto, o apreciar con la vista o con el tacto el momento en que se debe añadir algún condimento, aquí fracasará si sus sentidos no están convenientemente preparados. Necesitará adquirir esta habilidad con una larga práctica, y esta práctica no es otra cosa sino una educación tardía de los sentidos, la cual es poco eficaz en el adulto. Por eso son raras las buenas cocineras. Algo parecido sucede con los médicos. El estudiante de medicina estudia teóricamente el carácter del pulso y se acerca al lecho del paciente con la mejor voluntad. Pero si sus dedos no saben percibir el fenómeno, es en vano que haya estudiado y querido estudiar. Para llegar a ser un buen médico, le falta la capacidad de discernir los estímulos sensoriales. Lo mismo puede decirse de los ruidos del corazón, que el estudiante estudia en teoría, pero que no logra distinguir en la práctica. El termómetro es tanto más necesario al médico cuanto menos adaptada tiene su piel para recoger y discernir los estímulos térmicos. Se sabe que un médico puede ser muy instruido y muy inteligente sin llegar a ser un médico práctico, y que para llegar a ser un buen practicante se necesita un prolongado ejercicio. En realidad, este prolongado ejercicio no es otra cosa que un tardío ejercicio de los sentidos, que muchas veces resulta ya ineficaz. Después de haber asimilado brillantes teorías, el médico se ve constreñido al ingrato trabajo de recoger síntomas para poder sacar de las teorías un resultado práctico. He aquí, pues, el principiante que procede metódicamente a palpar, a percutir, a auscultar, para reconocer los ruidos, las resonancias, los silbidos, los ronquidos, únicos datos que le permitirán formular un diagnóstico. De aquí la desilusión y la desanimación de los médicos forenses, la pérdida de tiempo que resulta y además la inmoralidad de ejercer una profesión tan llena de responsabilidad cuando no se posee una seguridad absoluta de poder recoger los síntomas. Todo el arte del médico se funda sobre el ejercicio de sus sentidos. La escuela, en cambio, prepara a los futuros médicos haciéndoles leer los clásicos. El resultado es que el gran desarrollo intelectual del médico resulta impotente cuando tropieza con la insuficiencia de sus sentidos. Un día oí a un cirujano que daba a las mujeres del pueblo lecciones sobre la manera de reconocer las primeras deformaciones debidas al raquitismo, con objeto de que pudieran llevar a sus hijos a casa del médico al principio de la enfermedad, cuando su intervención puede todavía ser eficaz. Las madres habían comprendido la idea, pero no sabían reconocer las deformaciones iniciales, porque les faltaba el ejercicio sensorial necesario para discernir las pequeñas desviaciones de la normalidad. Estas lecciones resultaban por eso inútiles. Las falsificaciones de los productos alimenticios son solo posibles debido a la torpeza de los sentidos de las gentes. Los fraudes de la industria se basan en la falta de educación sensorial de las masas. Vemos que los compradores confían en la lealtad del vendedor o en lo que le dicen para decidirse a hacer una adquisición, porque les falta la capacidad material de distinguir con los sentidos los caracteres diferenciales de las sustancias. Resumiendo, decimos que en muchos casos la inteligencia resulta inútil por falta de práctica, y esta práctica es casi siempre una educación sensorial. Todos tenemos necesidad en la vida práctica de poder apreciar con exactitud los estímulos del ambiente. En el adulto, esta educación sensorial es difícil, como lo es la educación de la mano del adulto que quiere hacerse pianista. Es preciso iniciar la educación de los sentidos durante el periodo de formación, si queremos luego perfeccionarlos con la educación. Por eso, la educación de los sentidos debe iniciarse con método en la edad infantil
y continuarse después durante el periodo de la instrucción que debería preparar al individuo para la vida práctica. La misma educación estética y la educación moral están también relacionadas con la educación de los sentidos. Multiplicando las sensaciones y desarrollando la capacidad de apreciar las pequeñas diferencias de los estímulos, se afina la sensibilidad y se multiplican los goces. La belleza reside en la armonía y no en los contrastes, y la armonía no puede percibirse si no se tiene una cierta finura en el discernimiento. La armonía de la naturaleza y del arte pasa desapercibida para el que tiene los sentidos groseros. El mundo aparece entonces como algo pobre y lleno de asperezas. Existen en el ambiente que nos rodea fuentes inagotables de goces estéticos, al lado de las cuales los hombres pasan como unos insensatos sin darse cuenta de ellas, buscando el placer en las sensaciones groseras e inferiores porque son las únicas que son capaces de sentir. Ahora bien, los hábitos viciosos nacen muchas veces de estos goces groseros. Los estímulos demasiado fuertes no aguzan, sino que, por el contrario, embotan la sensibilidad, que cada vez va necesitando estímulos más enérgicos. El onanismo, tan extendido entre los niños normales de las clases pobres, el alcoholismo, el gusto de los adultos por los espectáculos sensuales, constituyen los goces de aquellos para quienes no existen los placeres intelectuales y en los cuales lo más humano de su naturaleza queda sofocado y resucitando la bestia. Por último, la importancia de la educación de los sentidos desde el punto de vista fisiológico se hace más evidente observando el esquema del arco diastáltico, que representa en síntesis las funciones del sistema nervioso. El estímulo externo obra sobre el órgano ese y la impresión se transmite a lo largo de las vías centrípetas al centro nervioso, donde se elabora el impulso motor correspondiente, que a lo largo de las vías centrífugas se transmite al órgano motor provocando un movimiento. Aunque el arco diastáltico representa el mecanismo de los movimientos reflejos de la médula espinal, puede también expresar lo que es esencial en los fenómenos más elevados del sistema nervioso. El hombre recoge por medio de su sistema sensorial periférico los estímulos del ambiente, es decir, se pone en relación directa con él. Después, la vida psíquica se desarrolla en relación con el sistema nervioso central. La actividad humana, que es una actividad esencialmente social, se manifiesta al exterior por medio de actos. Esto es, por medio de los órganos psicomotores, trabajo manual, escritura, lenguaje oral, etc. La educación debe guiar y perfeccionar el desarrollo de los tres tiempos, los dos periféricos y el central, y debe dar a los ejercicios psicosensoriales la misma importancia que a los psicomotores. Obrando de otro modo, aislamos al hombre del ambiente. Cuando con la cultura intelectual creemos completar la educación, hacemos pensadores aptos para vivir fuera del mundo, no hombres prácticos. Cuando, por otra parte, queriendo dar una educación práctica, nos limitamos a ejercitar las vías psicomotoras, olvidamos la parte esencial en toda educación, aquella que pone al hombre en relación directa con el mundo externo. Como el trabajo profesional casi siempre prepara para utilizar el ambiente, el individuo se ve obligado a suplir este gran defecto de su educación, empezando ya adulto a ejercitar sus sentidos para poderse poner en relación directa con ese ambiente que ha de utilizar.